Los pasados capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, hemos estado grabando desde este monte, desde el monte de las Bienaventuranzas en Galilea, en el norte de Israel, y ya llevamos unas semanas estudiando este impactante sermón del monte a los discípulos. Este sermón en el que Yeshua llamó a sus discípulos a apartarse de las multitudes le seguían y él llamó a sus discípulos a venir a este monte, y desde este monte les enseñó los atributos, las actitudes del verdadero discípulo. Eso lo estudiamos ya, lo que podríamos titular como las actitudes de los que han de ser parte del reino, las actitudes de los discípulos, de los que han de entrar al reino. Y a partir del capítulo 8 en adelante nos enfocaremos en las actividades del reino. Así que bueno, pues estoy siguiendo exactamente las huellas de Yeshua después de su sermón del monte, y comenzando con el capítulo 8 dice que descendió del monte, y es exactamente lo que estoy haciendo. Estoy descendiendo del monte por esta brecha que vemos aquí, y todo esto es para tratar de recrear aquellos tiempos cuando, después de apartarse de las multitudes, vino a este monte, le enseñó todas esas bienaventuranzas, lo que trae la verdadera dicha, la verdadera felicidad al ser humano. Y una vez que completa ese majestuoso discurso de enseñanza a sus discípulos, los representantes de las 12 tribus de Israel, aquellos que han de juzgar a las 12 tribus de Israel, pues entonces viene por este monte descendiendo rumbo a Capernaum, que el resto de los acontecimientos que se mencionan en el estudio que tendremos están en Capernaum y sus alrededores. Pero en el capítulo 8, comenzando ahí, vamos a analizar las letras en rojo en esta serie de el nivel avanzado del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org. Estamos en el nivel avanzado, las letras rojas, y estamos haciendo énfasis en las palabras en rojo. En algunas ediciones del Nuevo Testamento aparecen las letras de Cristo en rojo, y pues estas son las enseñanzas más avanzadas para todo estudiante de la Biblia, para todo aquel que quiere ser discípulo verdaderamente. Y bueno, pues para analizar las palabras en rojo que estudiaremos en este estudio, pues estamos recorriendo justamente el relato del capítulo 8, que dice que descendió del monte, iba rumbo a Capernaum, y justamente esta vereda baja del monte de las Bienaventuranzas, y vamos descendiendo rumbo justamente a Capernaum. Ahí pueden ver el monte, toda esta parte es el monte. Ahí está la iglesia que se construyó ahí para conmemorar este sermón del monte, y vamos descendiendo. Ahí al fondo ven el mar de Galilea, ahí ven también en la montaña la ciudad de Tiberias, y si seguimos este camino vamos a llegar hasta la orilla del mar de Galilea,
y vamos a llegar a la aldea de Capernaum, que es el lugar donde se estableció Yeshua. Es desde donde estableció su cuartel de operaciones. Desde ahí estuvo llamando a sus discípulos, desde ahí les estuvo enseñando y todo a los compañeros en este lugar. Fue su centro de enseñanza, y es donde vivió. Así que nos dirigimos allá, pero antes de llegar a Capernaum haremos una pequeña pausa al descender este monte. Estoy buscando un lugar con una sombra, aunque sea, porque el calor está ahorita muy intenso. Es alrededor del mediodía y bueno, el sol está bastante intenso, pero estoy descendiendo para recordar ese pasaje que estudiaremos el día de hoy, donde se menciona que cuando Yeshua descendió del monte, dice que las multitudes una vez más le siguen, y dentro de esas multitudes aparece un leproso que desafía las costumbres, desafía incluso la posibilidad de que lo mataran, y se aparece ante Yeshua y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y vamos a analizar tanto esa pregunta que le hace, todo lo que implica, y lo más importante, las letras rojas, la respuesta de Yeshua. La respuesta de Yeshua a este hombre leproso. Yeshua le dice: quiero, sé limpio, y una vez que lo sana, le dice que vaya a presentar la ofrenda que mandó Moisés al templo. Así que estas son las letras en rojo que analizaremos en este estudio. Este estudio lo vamos a titular: ¿Puedes sanarme? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, pues en nuestro descenso de este monte, del monte de las bienaventuranzas, rumbo a Capernaum, que es donde haremos el siguiente estudio, sentí de parte de aquel que es nuestro sanador tener una pausa entre el monte de las bienaventuranzas y Capernaum, que es la aldea donde Yeshua moró. Hacer una pausa en este lugar a mitad del camino para reflexionar en lo que dice el capítulo 8 de Mateo, en las letras rojas del inicio del capítulo 8. Hoy solamente vamos a analizar un par de versículos en donde se encuentran las letras rojas de Yeshua al iniciar este capítulo 8 con respecto a la pregunta o la solicitud de sanidad de parte de un leproso. Hoy quisiera que todos aquellos que incluso no nada más somos sus discípulos, sino aquellos que salen de entre las multitudes, porque aquí Yeshua está descendiendo del monte donde estuvo con sus discípulos enseñándoles acerca de los atributos y las actitudes del verdadero discípulo, y aquí Yeshua otra vez se está dirigiendo al encuentro con las multitudes, y uno de entre las multitudes le sale al encuentro pidiéndole que le sane. Y vamos a ver cuál es su respuesta, cuál es la respuesta de Yeshua a aquellos de entre las multitudes que claman con un poquito de esperanza porque Él sea el ungido de Dios, porque Él sea el Mesías prometido. Y me llama la atención y me llena de gratitud el estar dando este mensaje justamente aquí debajo de un árbol de olivo. Aquí estoy debajo justamente de este árbol que representa la unción, que representa el aceite de la unción que se derramaba sobre los reyes, sobre los sacerdotes del pueblo de Israel,
para desempeñar una función de parte del Creador del universo. Así que es en este lugar donde quiero pedirle a aquel que creó los cielos y la tierra que lleve estas palabras de esperanza, de sanidad, de buena voluntad a todos los que de todo corazón le buscan. Acompáñenme a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos gracias por la esperanza que tú le traes a todos aquellos de entre las multitudes que anhelan recibir una palabra de aliento, una palabra de esperanza de parte tuya. Te ruego que estas palabras en rojo, estas palabras que fueron respaldadas por un derramamiento de sangre, estas palabras puedan penetrar en lo más profundo de todos aquellos que, como este leproso, están clamando por un milagro y por la manifestación del Hijo de David, del ungido que ha de traer sanidad a las naciones. Te lo rogamos, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Y bueno, quiero dedicar este estudio a mi amigo Luis Chising, que vino a mi mente ahora que yo reflexionaba en estas palabras, por una prueba en su salud que está viviendo ya desde hace un par de años. Y bueno, pues por más que hemos orado, por más que hemos platicado con él, por más que él ha buscado ayuda en médicos, por más que hemos clamado porque venga una sanidad en su vida, pues cuanto antes, una salud física, pues por alguna causa que solamente Dios sabe, las cosas se mantienen así, se mantienen igual, y a pesar de eso él sigue teniendo un ánimo y una fortaleza y una confianza que para mí ha sido el más grande ejemplo. Quiero también dedicar este estudio para todas aquellas personas que están pasando por una situación de enfermedad en su vida, por una adversidad, y también atendiendo a una pregunta que hace poco mi sobrino David me hizo llegar, de por qué si Yeshua envió a sus discípulos a sanar enfermedades, por qué si él les mandó específicamente que una de las señales que seguirán a los que creen es que pues pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Él nos preguntaba que bueno, ¿por qué no hacemos eso? Y bueno, pues hoy vamos a responder a esa pregunta. Así que acompáñenme al capítulo 8 del Evangelio de Mateo, en esta serie de las letras rojas. Yeshua, te rogamos que se haga tu voluntad y no la nuestra, y que hoy de una manera contundente nos enseñes que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Te rogamos en tu nombre, que implica salvación y que implica sanidad. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Yeshua, el ungido, el Hijo de David. Amén. Cuando descendió Yeshua del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y aquí vemos una vez más a Yeshua en presencia de multitudes que están esperando recibir algo de él. Y aquí aparece este leproso que desafía las costumbres de aquella época, en las cuales pues los leprosos tenían que estar separados de la comunidad, tenían que estar separados en lugares aislados, debido a que la lepra era una enfermedad contagiosa, era una enfermedad incurable en aquella época, y pues desafía todo eso. Incluso en aquella época los leprosos tenían que traer alguna campanita y tenían que estar gritando inmundo, inmundo, con el propósito de que la gente se apartara y no fuesen a ser contagiados. Entonces, bueno, vemos aquí a este leproso que se postra ante Yeshua en frente de multitudes que le seguían y le dice: si quieres puedes limpiarme. Pónganse un poquito, y quiero que todos nosotros en un momento nos pongamos en el lugar de este leproso, que seguramente está desesperado, porque ya para que haya arriesgado su vida para venir ante esta multitud y rogarle a Yeshua,
pues es porque estaba sumamente desesperado. Como les decía, en aquella época la costumbre es tener a los leprosos aislados. Si un leproso se metía entre la multitud, lo podían apedrear por desafiar pues lo que estaba establecido, y podía contagiar a alguien. Así que a él ya no le importa, él pareciera que aquí ya es lo único que le queda. Aquí él está dispuesto a morir si es necesario. Aquí ya no le queda otra opción. Está tan desesperado que dice, ¿sabes qué? O me sana o mejor me muero. Ya esta vida así como la estoy viviendo, ya la verdad no vale la pena. O me sana o me muero, o que me apedreen ya. No vale la pena seguir viviendo así. Y este es el clímax de nuestra vida. El clímax, el lugar más alto en nuestra vida es cuando estamos dispuestos a arriesgarlo todo, a arriesgar el que nos apedreen, a arriesgarlo todo con tal de postrarnos a los pies del único que nos puede sanar. Hay una canción que me encanta y que pongo todas las mañanas que se llama No hay un llamado más alto. No hay un llamado más alto, no hay un lugar más alto. Y esta es una canción en inglés, pero que la traducción dice que no hay lugar más alto en el universo que postrado a sus pies. Postrado a sus pies es el lugar más alto en el universo. A este hombre no le importa la vergüenza pública, no le importa la humillación, no le importa la muerte ni siquiera, con tal de postrarse ante su sanador, ante aquel en quien él tiene la última esperanza de que su vida cambie. Y es en este momento bajo, en este momento que descendemos a lo más bajo, cuando realmente podemos ser exaltados y cuando experimentamos el lugar más alto, el lugar más sublime. Ahí, postrado a sus pies, es el lugar más alto, no hay otro lugar más alto. Pero fe solamente es fe cuando es lo único que nos sostiene. Cuando ya se acabaron nuestros recursos, cuando ya se acabaron nuestras recomendaciones, nuestras palancas, los médicos en quien teníamos la esperanza, los tratamientos, cuando ya todo se agotó, cuando ya se agotaron todos los recursos y no nos queda más que postrarnos a sus pies y decirle, Señor, si quieres puedes limpiarme, ya lo agoté todo, ya puse mi esperanza en todas las recetas, los tratamientos que me dijeron y ya me quedas nada más tú. En ese nivel, en ese grado de desesperación llegó este leproso. Para podernos ubicar todavía más en lo que implicaba ser leproso en aquella época, quisiera dejarles de tarea a todos los estudiantes apasionados de las escrituras, quisiera dejarles de tarea que vean la película de Ben-Hur. La película de Ben-Hur es un clásico del cine y incluso la hay en caricaturas también. Y dentro de esta película se muestran algunas escenas de personas leprosas, de cómo vivían en esa época. Vivían en cuevas, vivían en lugares apartados. Y bueno, pues ahí nos muestran lo miserable que es vivir así. Aparte, dentro de la manera de pensar judía en esta época, bueno, se pensaba que la lepra estaba relacionada con un pecado muy vergonzoso, que es el pecado de la shonara. El pecado de la shonara es una expresión hebrea que significa la murmuración. La lepra estaba relacionada con el chisme, de manera que cuando a una persona le caía una lepra, pues se hacía fama de que era una persona chismosa, de que era una persona rebelde, de que era una persona que murmuraba. Y esto en relación a lo que le sucedió a Miriam o a María, la hermana de Moisés, de que murmuró contra Moisés, fue rebelde y como que fue orgullosa, empezó a hablar en contra de él y le cayó lepra. Así que bueno, desde aquella época, y si vemos la ofrenda que Moisés demanda para los leprosos, pues es una ofrenda que en su simbolismo tiene que ver con el orgullo. La ofrenda que se estipula en la Torá, en la ley de Moisés,
para especificar o para confirmar que un milagro de sanidad de lepra se ha llevado a cabo. Era una ceremonia en la cual se ponía un poco de, madera de cedro, se ponía con un poco de hisopo de un arbustito así muy pequeñito, y se amarraba esto en una paloma, y una paloma se sacrificaba, y después la sangre se mezclaba con un poquito de agua, y luego se tomaba otra paloma viva, se le ponía de esta sangre y de esta agua de la paloma que había sido sacrificada, y después se echaba a volar la paloma libre, la que quedaba viva. O sea, dos palominos, un palomino que era sacrificado, un palomino que se echaba libre, y madera de este árbol muy grande que expresaba grandeza, orgullo, y un pequeño arbustito que representaba humildad, sencillez. Entonces, pues esta ceremonia lo que implicaba, lo que representaba, era que el orgullo había sido totalmente humillado, de que el orgullo había sido destruido, y que la persona que sobrevivía a esto, pues iba a ser una persona humilde, una persona totalmente libre de todo orgullo, de toda arrogancia, que es lo que causa la murmuración. Una persona murmura porque se siente mejor que los demás, porque siente que es superior, entonces por eso murmura. Entonces todo el pecado de la lepra está relacionado con la rebelión, está relacionado con la murmuración, con el orgullo. Así que bueno, pues tenemos a este hombre que, imagínense la fama que tenían, fama de chismoso, de murmurador, de rebelde, y que está aislado de la sociedad por ese pecado, y en este momento muestra la más grande muestra de humildad. Enfrente de todos, estando dispuesto a que lo apedreen, que lo humillen, que lo ridiculicen, que le digan inmundo, sácate de aquí. En ese momento se postra ante Yeshua con una clara convicción de que no es digno de nada, y con una pequeña esperanza, diciéndole: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Acaso no te identificas con este leproso que sale de las multitudes y que llega a un punto en el que se da cuenta que postrado a sus pies es verdaderamente el lugar más alto? Que postrado a sus pies es donde verdaderamente encontrará el significado, el valor de su vida, y no tratando de ser él el protagonista, no tratando de jactarse él por encima de los demás. Aquí donde su orgullo es quebrantado al máximo con una enfermedad tan dolorosa y tan vergonzosa como la lepra, ya que la lepra era una enfermedad que implicaba que toda la belleza que podía estar expresada en la piel, si hay algo que nosotros cuidamos cuando queremos ser admirados, y es algo que la mujer cuida muchísimo, si hay algo que la mujer cuida muchísimo es su piel, su apariencia, el color de la piel, toda su la juventud, la suavidad de su piel. Todo esto es algo que exhibimos ante los demás. Entonces ustedes imagínense lo vergonzoso de la lepra, que es una enfermedad de la piel, que literalmente la piel se empieza a caer. Otra de los síntomas de la enfermedad es que la piel pierde su sensibilidad, y por cuanto pierde su sensibilidad, pues era muy peligroso, ya que podías tocar algo caliente y al no tener sensibilidad, pues te quemabas la piel y literalmente la piel se te empezaba a caer a pedazos. Ahora, imagínense eso para una persona orgullosa. Por eso es que en la época de la adolescencia, de la juventud, es algo terrible, es algo tremendo para la juventud, que te salga un granito y te vaya saliendo otro barrito, y ahí están las pobres muchachitas en el espejo tratando de disimular el acné, los granos, y es una gran tragedia que le salga un grano a alguien, ¿no? Entonces, bueno, pues si un grano te puede causar tanta vergüenza,
Ahora imagínate toda la piel totalmente corrompida, toda la piel totalmente echándose literalmente a perder, y que todos a tu alrededor te llaman inmundo, y que relacionan esa inmundicia, esa enfermedad, la relacionan con orgullo, con chisme, con murmuración. ¿Habrá algo más humillante que tener una enfermedad como esta? Bueno, pues aquí tenemos a alguien que fue humillado de esta manera, pero que él reconoce su pecado. Sin duda él reconocía por qué le vino esta enfermedad. Sin duda él tuvo la convicción de saber por qué estaba enfermo, y lo único que le quedó es pedir misericordia. Lo único que él sabe que le puede sanar es lo que está escrito: el que se humilla será exaltado. Él ya había experimentado la primera parte de la promesa, y es: el que se exalta será humillado. Esa parte él ya la conocía bien. La parte que ahora él tenía que experimentar es: el que se humilla será enaltecido. Y aquí se presenta ante Yeshua y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Ahora, aquí hay algo que quiero notar con respecto a la traducción. En Reina Valera dice: si quieres puedes limpiarme. Sin embargo, hay otra traducción del Nuevo Testamento, en especial del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, hay un manuscrito hebreo que se llama el manuscrito de Shem Tov. El manuscrito de Shem Tov es un texto hebreo del Evangelio de Mateo, donde dice esta frase: si quieres, la dice un poquito diferente. En hebreo, lo que a la hora de traducirlo, más bien diría: si pudieres, límpiame, Señor. Im tujal, lo que está diciendo es: si me puedes limpiar, por favor, Señor, hazlo. ¿Y por qué le dice si me pudieres limpiar? Porque había la convicción en aquella época de que quien limpiaría a los leprosos, quien haría que los cojos andaran, los ciegos vieran, los sordos oyeran, estaban los profetas que habían dicho que quien iba a hacer eso era el Mesías, quien iba a quitar toda la lepra al pueblo de Israel, todo el orgullo, iba a quitar toda la enfermedad al pueblo de Israel, iba a ser el hijo de David. Así que este leproso tiene la esperanza de que Yeshua sea el Mesías prometido. Él tiene la esperanza de que la redención venga y que el pecado de la nación de Israel, el pecado más común en la nación de Israel, que es el orgullo, sea sanado de una vez por todas. Y bueno, pues él tiene la esperanza de que sea Yeshua. Había habido muchos falsos mesías, pero este hombre no deja de confiar en que las palabras de los profetas se van a cumplir, y le dice a Yeshua: si pudieres. Y al decirle si pudieres, es como: pues si tú eres el Mesías, si tú eres el Mesías, yo sé que me vas a sanar. ¿Serás tú el Mesías? Y Yeshua, con la respuesta que le va a dar, no nada más le demuestra que es el Mesías, sino que le demuestra cuál es la voluntad del Mesías. ¿Cuál es la voluntad de Dios al haber enviado a su Hijo en semejanza de pecado? El Mesías leproso, como se le llama en la tradición judía. En la tradición judía se menciona a un Mesías leproso. Se habla del Mesías Ben Yosef, el Mesías a semejanza, o el Mesías hijo de Yosef, en una tipología o en una similitud a José el soñador, el que es despreciado por sus hermanos y que va a tomar las enfermedades, los pecados del pueblo de Israel. Y también se menciona el Mesías Ben David, el Mesías triunfante, el Mesías que ha de venir a establecer la dinastía de David y que ha de traer la paz al mundo. Así que Yeshua en este momento le va a mostrar a este leproso que él es el que toma las enfermedades. Él es el Mesías leproso. Él es el que viene a sanar a los que están enfermos, y con estas letras en rojo va a declarar cuál es la voluntad, no nada más para este hombre en este momento, sino para todos. Esta es una expresión de la voluntad del Hijo de David, de la voluntad de Yeshua, para todos los orgullosos, para todos los arrogantes, para todos los que
por causa de nuestros pecados nos hemos apartado de aquel que nos creó y que nos enseñó sus mandamientos. Así que le pregunta: Señor, si pudieres, límpiame. Yeshua extendió la mano y le tocó. Y aquí Yeshua hace algo extraordinario, porque Yeshua pues simplemente también de lejitos pudo haberle dicho: sí, pero hazte para allá. O sea, sí, sé limpio. Pero al tocarle, Yeshua expresa justamente lo que viene a hacer Él, a tomar nuestras enfermedades, a identificarse con nosotros. Y Él no nada más le dice la palabra, sino que le toca. Dice: Yeshua extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y quiero que nos enfoquemos en estas palabras: quiero, sé limpio. La pregunta del leproso fue: si pudieres, si puedes, límpiame. Pero Yeshua no nada más le dijo puedo, Yeshua le dijo quiero. Y muchas veces es justo la duda que tenemos o que podemos llegar a tener en algún momento de enfermedad. Sin duda aquellos que confiamos en la veracidad de la Biblia, sabemos que por supuesto que Dios puede hacerlo todo, que por supuesto que Él es el Todopoderoso, por supuesto que Él es capaz de hacerlo todo. Pero la pregunta es si querrá hacerlo. Aquí Yeshua no nada más le contestó puedo hacerlo, aquí Yeshua le dijo quiero hacerlo. Y esta es la palabra en la que quiero que depositemos nuestra confianza y nuestra esperanza si en algún momento padecemos enfermedad. Si en algún momento tú y yo padecemos enfermedad o adversidad o cualquier clase de aflicción, y te preguntas, ¿será que Él quiere sanarme? ¿Será que Él quiere sanarme? Luis o cualquiera de los que me están escuchando y que están pasando por una enfermedad, quizás tú te has preguntado: Señor, ¿en realidad quieres hacerlo? Y quiero que estas palabras queden grabadas en nuestro corazón. La respuesta contundente del ungido, de aquel que que en su cabeza porta ese aceite de la unción. ¿Qué representaba el aceite? El aceite de olivo en aquella época en la que pues no había tantos fármacos químicos y todo eso. ¿Para qué servía el aceite? ¿Para qué se utilizaba el aceite de olivo? El aceite era un medio de sanidad. Por eso en la carta de Santiago se dice que si alguien está enfermo, vaya con los ancianos y estos hagan oración ungiéndole con aceite. ¿A qué se refiere esto? Bueno, recordemos que en aquella época la medicina que existía era muy naturista, era basado en aromaterapia, era basado en cuestiones de la naturaleza. Entonces, cuando alguien estaba enfermo, se le untaban, se le frotaban aceites de oliva, de diferentes mezclas de plantas, y en base a estos tratamientos con aceites, pues las personas obtenían su sanidad. Hay ingredientes dentro de las plantas que promueven eso, promueven la sanidad. No crean que nada más era cosa de ir ahí con los ancianos, ahí donde dice Santiago, eso no crean que nada más era de ir y que le echaban ahí aceite menen y hacían una oración. No tiene que ver con eso. Yo sé que actualmente eso es lo que se hace en algunos círculos religiosos, pero no se refería a eso. Era todo un tratamiento médico, era un tratamiento medicinal que consistía en aceites, porque en aquella época los médicos eran los ancianos en las congregaciones, eran los maestros, los rabinos de aquella época. Ellos también eran los maestros, ellos también eran los doctores. La gente anciana todavía en los pueblitos
¿quién es quien se sabe todos los remedios para las enfermedades? Pues la gente anciana, los ancianitos ya se saben muchos remedios naturales y bueno, es típica la receta de la abuelita cuando nos sentíamos enfermos, pues ya sabemos que nuestra abuelita siempre iba a tener remedios naturales para nuestras enfermedades. Es exactamente lo mismo en aquella época. De manera que Yeshua, como el ungido de Dios, el que porta el aceite de la unción, sus atributos, su misión implica traer sanidad a las naciones. Así que si tú te has preguntado, bueno, ¿será que Él quiere sanarme? Bueno, la pregunta es muy contundente. Si Él es el ungido y si el aceite implicaba sanidad, pues entonces la respuesta es obvia. La respuesta es quiero. La respuesta es Yeshua quiere limpiarte. Yeshua quiere sanarte. Yeshua quiere tener cercanía. Yeshua no nada más de lejos te dice quiero, apártate, sino que te toca, quiere tocarte y quiere sanarte. Esto responde la pregunta de mi sobrino de por qué no oramos. Bueno, aquí viene la respuesta y es: ¿quiere Yeshua que oremos por los enfermos para que sanen? Pues eso es exactamente lo que mandó. Entonces aquí viene una pregunta muy, muy fuerte. Y la pregunta es, ok, si Yeshua quiere sanarme, si sus atributos y el que Él sea el Cristo, el Mesías, implica sanidad, la pregunta de preguntas es, ¿por qué sigo enfermo? Porque ya le pedí una y otra y otra y otra vez, límpiame, sáname, sácame de esta situación. ¿Y por qué no me sana? ¿Por qué sigo enfermo? ¿Por qué? Esa es la pregunta de preguntas. Esa es la pregunta que vamos a contestar. Y quiero que recuerdes esto, Luis y todos los que están en una situación similar, todos aquellos que ya no encuentran ningún remedio, ya se gastaron todo en los médicos, ya no tienen recursos más que Él y aparentemente Él pues no les está dando evidencias de sanidad. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con aquellos que, a pesar de que tienen la confianza de que Él puede hacerlo, no están recibiendo la sanidad? ¿Qué pasa con esto? Y aquí viene un aspecto aún más importante de la fe que la fe misma. ¿A qué me refiero con esto? Uno de los grandes problemas del movimiento de la fe, de esta doctrina que se ha propagado en muchos círculos religiosos, esta doctrina pentecostal que enseña que hay que sanar a los enfermos y que todos se tienen que sanar y que si alguien no se sana pues es porque no tiene fe suficiente, etcétera, y se pone mucha presión sobre la gente cuando no es sanada, diciéndole que es por su culpa, porque no tiene fe, etcétera. Bueno, ¿cuál es el problema de esta doctrina? Que enfatiza la sanidad inmediata y que cuando no se produce esta sanidad, y bueno, por eso también hay mucha charlatanería y muchos que dicen estar sanados, pero en realidad aún no han sido sanados. ¿Qué pasa con esta doctrina? ¿Cuál es el problema de esta doctrina? Bueno, el problema de esta doctrina es que tiene parte de verdad. ¿Cuál es la parte de verdad? La parte de verdad es que efectivamente Yeshua dijo, vayan y oren por los enfermos y los enfermos sanarán. O sea, eso es algo que incluso nos mandó, eso es algo que tenemos que hacer. Tenemos que orar por los enfermos. Es un mandamiento orar por los enfermos, pero ¿cuál es el meollo del asunto? El meollo del asunto es el tiempo. El meollo del asunto es el cuándo. La pregunta no es el sí, que la respuesta es claro que sí. La pregunta no es si quieres,
¿De verdad quieres? Eso ya tenemos la respuesta. La respuesta es sí, sí quiero. Ahora la pregunta que viene es, ¿cuándo, Señor? ¿Por qué? Porque efectivamente Yeshua vino a morir y vino a cargar todas nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todas nuestras enfermedades fueron cargadas en Él. Todas las maldiciones que tienen enfermedades en nuestra vida efectivamente fueron puestas en la cruz. Pero la pregunta ahora es, ¿cuándo se consumará completamente la sanidad y cuándo se llevará a cabo todo? Pues está escrito que cuando se establezca el reino, entonces ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más enfermedad y Él enjugará la lágrima de todos. Tenemos la confianza y la seguridad de que Él quiere sanarnos y de que en el tiempo y en la perspectiva eterna ya estamos sanos. En la perspectiva eterna no es nos sanará, en la perspectiva eterna ya nos sanó. A la perspectiva de Dios, todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias ya fueron sanadas en la perspectiva eterna. En la perspectiva temporal, y aquí es donde entra el detalle importante a considerar, en el ámbito temporal, solamente Él tiene la respuesta. Nuestra pregunta y nuestro anhelo, por supuesto, siempre tiene que ser: Señor, si pudiera sanarme hoy, si quisiera sanarme hoy, wow, Señor, sería increíble, sería lo máximo. Pero, ¿cuál podría ser el problema de pedirle de esta manera? ¿Cuál podría ser el problema aparente de decirle: Señor, ¿será que quieres sanarme hoy? ¿Será que quieres sanarme hoy, Señor? ¿Será que hoy puedes devolverme la salud? ¿Será que hoy puedo estar otra vez libre de dolor, libre de enfermedad? ¿Será que hoy? ¿Cuál podría ser un temor de decirle: Señor, como tú quieras, si quieres sáname hoy, o si quieres, pues ya hasta que esté en tu presencia? ¿Cuál será el problema de orar así? Bueno, el temor que podía causarnos el pedirle esto sería el que nos responda como le respondió al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quizás nuestro temor sería: ay, pero ¿qué tal si ya le pido ya de manera así definitiva? ¿Qué tal si ya me postro y ahora sí ya no me importa lo que diga nadie y me postro y ya renuncio a todas las soluciones que me ofrecen y ya solamente me enfoco en Él y me postro y le digo: Señor, por favor, si quieres, sáname ya. Si quieres, por favor, sáname. ¿Cuál sería el problema? El problema es que yo pudiese tener temor de que me diga: sí te voy a sanar, pero no ahorita, no el día de hoy, no la semana que entra, no en un mes, no en un año, es más, no en el resto de tu vida en este mundo, en esta tierra, tal como en este cuerpo que estás. No así. Te voy a dar un cuerpo nuevo donde no va a haber más enfermedad. Este tabernáculo temporal va a volver al polvo. Tarde o temprano se va a enfermar y se va a morir, pero te voy a dar un nuevo cuerpo. ¿Cuál sería el problema o cuál sería el temor de que Él nos dijera: no va a ser ahorita? Es más, ya deja de orar, ya no me pidas más por esto. Como le dijo a Jeremías. Jeremías le pidió y le insistió a Dios de que la casa de Judá, de que los judíos no fuesen llevados a Babilonia al exilio. Y pidió una y otra vez hasta que Dios le dijo: Jeremías, ya no ores más por este pueblo porque no te oiré. No ores más por este pueblo, ya está decretado, este pueblo va a ser llevado a Babilonia. Pero ahí le da una de las palabras de mayor esperanza para todos aquellos que padecemos aflicción. Le dice:
yo sé los pensamientos que tengo para este pueblo. Yo sé los pensamientos que tengo para ti. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Esta es la esperanza, esta es la promesa, esta es la palabra donde más esperanza tenemos que depositar. Yo sé los pensamientos que tengo para ti. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No deberíamos tener temor de que Él decida posponer su voluntad de sanarnos, que esa es su voluntad. No deberíamos tener temor en que se posponga. Deberíamos tener temor en que se adelante y no cumple el propósito que tenía en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque es en adversidad, es en prueba, es en adversidad donde está nuestra fortaleza. Es ahí en clamor, en aflicción, donde somos probados, donde nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, surge en alabanza para Él. Es ahí donde nosotros tenemos la oportunidad de probar lo que verdaderamente hay dentro de nosotros. Es ante la adversidad, ante la prueba, donde nosotros nos damos cuenta si confiamos en Él o no. Cuando Job cuestionó a Dios por todo lo que le estaba pasando, cuando Job preguntó una y otra vez por qué, y pidió que Dios le sacara de esa situación, y que cuestionó a Dios por lo que estaba pasando, Dios ni siquiera le dio una respuesta. Dios ni siquiera le dijo por qué. Lo único que hizo Dios con respecto a Job es darle una cátedra de la creación del universo. Y me llama la atención que ahorita, mientras hago este estudio, el viento sopla de una manera muy, muy fuerte, muy intensa. Y esto me da a mí un destello de su sabiduría, de su grandeza, de cómo Él controla el viento, cómo Él controla todas las fuerzas de la naturaleza y cómo somos tan frágiles ante la fuerza de la naturaleza. Y cuando vemos todos estos destellos de su grandeza, esto tiene el propósito de que confiemos en Él, de que aquel que sacó las constelaciones, de que aquel que hace girar este planeta en una órbita, de que aquel que creó los cielos y la tierra, tengamos la confianza de que Él es lo suficientemente sabio para saber por qué nos tiene en una situación determinada. Así que no deberíamos tener temor de que nos mantenga en una situación que no nos gusta por cumplir sus propósitos. No deberíamos tener temor de eso. Deberíamos tener temor de que nos ponga en una situación de placer, de tranquilidad, que afecte a nuestra vida espiritual y que a la larga nos impida de alcanzar la meta de la madurez de nuestra fe por la cual hemos sido creados. Así que no tengamos problema de pedirle: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Más bien deberíamos tener temor de que su voluntad no se haga. Así que recordemos también la historia de el rey Ezequías, que se le decretó que iba a morir ya, que estaba a punto de morir, y Dios le manda un profeta para decirle: ordena tus cosas porque pues tu vida en este mundo ha llegado a su fin. ¿Y qué fue lo que hizo Ezequías? Pues Ezequías insistió en que Dios le sanara, y Dios le agrega 15 años de su vida. ¿Y qué fue lo que pasó en esos 15 años de su vida? ¿Qué sucedió como consecuencia de la sanidad de esa enfermedad? ¿Qué fue lo que sucedió?
que en esos 15 años engendró un hijo llamado Manasés, que fue uno de los reyes más perversos de Judá, por cuya causa en gran manera Judá fue llevado al exilio, a Babilonia. Así que todo esto nos previene en contra de esta doctrina equivocada de insistir en que Dios haga nuestra voluntad, en tener a Dios no como el fin, sino como el medio para cumplir nuestros deseos, de utilizar a Dios como el genio de la lámpara maravillosa, como Aladino, de que a ver, Señor, y yo declaro y confieso y sáname y ahorita, y cuando yo diga y sana este enfermo y ahorita y lo sano, o sea, y tantas expresiones sin duda sinceras, sin duda con mucho anhelo de hacer bien, pero que muchas veces podían hacer más mal que bien. Más vale orar como aquel que tenía una perspectiva eterna de las cosas, como aquel que, sabiendo lo que le esperaba, sabiendo que le esperaba un gran sufrimiento, un gran dolor, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si en verdad queremos ser discípulos de Él, tenemos que aprender a orar así. Señor, esto duele. Esto es insoportable, esto es muy humillante, esto es muy terrible, Señor. Esta vida que tengo es miserable, pero si puedes, si quieres, puedes sanarme. ¿Y cuál va a ser su respuesta? Quiero, pero yo sé los pensamientos que tengo para ti. Lo voy a hacer en el tiempo perfecto. Todo lo ha hecho perfecto en su tiempo. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Consolémonos con la confianza y la seguridad de que Dios lo hace todo perfecto en su tiempo. Y que en vez de que le pidamos: Señor, sáname hoy, Señor, resuélveme este problema hoy, que en vez de que oremos así, le digamos: Señor, te ruego que lo hagas en el mejor momento, lo hagas hermoso en su momento. Todos aquellos que quizás llevan tiempo esperando un bebé y no ha llegado el bebé, así como Abraham y Sara, ten por seguro que todo lo hará Él perfecto en su tiempo. Ten por seguro que Él conoce los pensamientos que tiene para ti, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Y por último, una vez que Yeshua le toca y le sana y que provoca en nosotros, una vez que tenemos esta confianza de que Él quiere y Él puede sanarnos, una vez que tenemos esta convicción, pues entonces, ¿cómo viviremos el resto de nuestra vida? ¿Cómo viviremos el resto de nuestra vida ahora que tenemos la convicción de que hemos sido sanados? Yeshua le dijo: mira, no lo digas a nadie, guarda en tu corazón lo que Dios es capaz de hacer. No lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Vive de acuerdo a la ofrenda que ordenó Moisés. Si tú has recibido un bien de parte de Dios, vive de acuerdo a esa ofrenda que ordenó Moisés. Y ya hablamos de esa ofrenda. Esa ofrenda en su simbolismo implicaba el quebrantamiento del orgullo. Vive de una manera humilde delante del Señor. Sé testimonio ante los demás de obediencia a Moisés, de obediencia a la autoridad que le fue dada, y vive humilde delante de Él. Reconoce que a fin de cuentas todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades son causa de una sola cosa. De acuerdo al profeta Isaías en el capítulo 53, todas las
aflicciones y las enfermedades del pueblo de Israel y de la humanidad entera, por supuesto, son a causa del orgullo, de la rebelión. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es nuestra rebelión, es nuestra arrogancia la que causa toda nuestra aflicción. Así que en vez de pedirle que actúe ya, como nosotros queremos y en nuestros términos, porque eso sería seguir en la misma actitud de arrogancia. Seguiríamos en la misma actitud de arrogancia si le estamos diciendo, Señor, sáname ya, por favor, ahorita te lo digo, te lo exijo. Seguiríamos en la misma actitud de arrogancia. Pero si realmente queremos que su voluntad buena, agradable y perfecta se cumpla en nuestras vidas, entonces el fruto de esto tiene que producir humildad y confianza en que Él todo lo ha hecho perfecto en su tiempo. Así que, ¿qué haremos? ¿Oraremos por los enfermos? Claro, es un mandamiento. Tenemos que orar por los enfermos. Cada persona que tú conozcas que esté enferma, ora por ellos, pero asegúrate de explicarle que la voluntad de Dios es perfecta y que efectivamente Yeshua es nuestro sanador, es nuestro salvador. Él es el que sanó todas nuestras dolencias. Pero enseñémosles a todos, y primero a nosotros mismos, que con humildad y confianza sabremos que cuando se cumpla en el terreno real, tangible, palpable, la sanidad total, es cuando todo sea perfecto en su tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por estas palabras. Gracias, Señor, porque de manera contundente nos enseñas que tu voluntad es sanar, es limpiar, es tocar a los afligidos, a los enfermos. Esa es tu voluntad, Señor. Pero ayúdanos a confiar en que tú todo lo has hecho perfecto en su tiempo y que tú tienes pensamientos de paz y no de mal, para que alcancemos el fin que esperamos. Bendito seas. En ese momento quiero pedirte por todos los que están enfermos, todos los que son parte de Amishab y todos los que son de entre las naciones a quien tú has de llamar, todos los que son parte de tu pueblo Israel y todos aquellos extranjeros de entre las naciones que has de injertar a esta nación del pacto. Te rogamos por los enfermos, te rogamos por nuestros familiares que están enfermos, por nuestros seres queridos. Te ruego muy especialmente por mi amigo Luis. Ten misericordia de él, Señor. Ten misericordia de él. Te ruego que le des la confianza de saber que tú tienes pensamientos de paz para él y que tu poder se perfeccione en su debilidad, en la debilidad de todos aquellos que padecen, confiando en ti. En el nombre de Yeshua. Amén.